¿Qué es humanismo? El humanismo, en el sentido amplio, significa valorar al ser humano y a la condición humana. En ese sentido está relacionado con la generosidad, la compasión, la preocupación por la valoración de los atributos y las relaciones humanas. La palabra como tal se compone de la palabra humanus, que significa humano, ismos, raíz griega que hace referencia a doctrinas, sistemas, escuelas o movimientos. Humanismo en el Renacimiento. Por un humanismo se reconoce también al movimiento filosófico, intelectual, cultural que comenzó en Italia en el siglo XIV con el Renacimiento. Se extendió a través de Europa, rompiendo con el teocentrismo propio de la mentalidad católica medieval. El teocentrismo, que concebía a Dios como el centro de todo, deja paso al antropocentrismo, donde el hombre ocupa el centro y se erige como la medida de otras cosas. En ese sentido, el humanismo exalta las cualidades de la naturaleza humana por su propio valor. La filosofía humanista ofrecía nuevas formas de pensar, reflexionar acerca de las artes, las ciencias y la política, lo cual revolucionó el ámbito cultural y supuso un periodo de transición entre la Edad Media y la modernidad. A través de sus obras, los intelectuales y los artistas humanistas exploraron temas inspirados en los clásicos de la antigüedad greco-romana, que eran sus modelos de verdad, belleza y perfección. Algunos autores humanistas de gran importancia de aquel periodo fueron Jasono Manetti, Mariso Fincio, Erasmo de Rotterdam, Guillermo de Ockham. En las artes plásticas, el humanismo propició obras enfocadas en el estudio de la anatomía y del funcionamiento del cuerpo humano. En la ciencia se produjo secularización del saber científico y ocurrieron importantes descubrimientos en diversas ramas del saber como la física, las matemáticas, la ingeniería o la medicina. El humanismo también corresponde a la escuela literaria que tuvo gran importancia en los siglos XIV y XV. En la literatura se destacó la poesía palaciana, es decir, surgida dentro de los palacios, escrita por nobles que retrataron los usos y las costumbres de la corte. Algunos de los escritores italianos causaron más impacto fueron Dante Alighieri con la Divina Comedia, Petrarca con el Cancionero y Boccaccio con el Decamerón. El humanismo secular, también conocido como el humanismo laico, es una expresión que se refiere al sistema de pensamiento desarrollado desde finales del siglo XX que se ocupa de la justicia social, la razón humana y la ética. Los humanistas seculares seguidores del naturalismo suelen ser generalmente ateos o agnósticos y regeneran una doctrina religiosa, la pseudociencia, la superstición, el concepto de lo sobrenatural. Para los humanistas seculares estas áreas no son vistas como el fundamento de la moralidad y de la toma de decisiones. Por el contrario, un humanista secular se basa en la razón, la ciencia, la experiencia personal, el aprendizaje a través de relatos históricos que se constituyen como soportes éticos y morales, dando sentido a la vida. El humanismo y la psicología tuvo su origen en la década de 1950. Su importancia aumentó significativamente en las décadas de los 60 y 70, siendo una rama de la psicología y muy específicamente la psicoterapia. La psicología humanista surgió como una reacción del análisis exclusivamente realizado sobre el comportamiento. Teniendo como base el humanismo, la fenomenología, el existencialismo y la autonomía funcional, la psicología humanista enseña al ser humano tiene en su interior un potencial de autorrealización. La psicología humanista como tal no tiene un propósito de revisar o realizar alguna adaptación a los conceptos psicológicos existentes, pero sí procura ser una nueva aportación al campo de la psicología, encuadrándose dentro de lo que se conoce como el paradigma humanista. El humanismo y el conocimiento en lo que respecta a los principios, podríamos decir que el principal objetivo de los movimientos humanistas renacentistas fue la centralización en el estudio de la humanidad. Si bien muchos de los precursores del humanismo
podrían albergar creencias en seres sobrenaturales, la función específica de la religión dejaba de ser la única explicación del origen y funcionamiento del mundo. Los métodos empleados por la ciencia son en esencia experimentales, por lo cual una explicación sobrenatural no estaba en consideración. Por otro lado, no quiere decir que no se respete o reconozca la creencia de seres sobrenaturales. El humanismo promueve como aceptación la dignidad y la libertad humana, la libertad de creencia. Pero en materia de ciencia de la democracia, el ámbito en que estamos involucrados todos, no solo unos cuantos, la religión no debería de tomar partido. El conocimiento quiere decir objetividad. Esto mismo explica el principio que se concentra sobre todo en el origen del ser humano, pues las explicaciones de corte religioso implican un método no experimental, mientras que la teoría de la evolución se fundamenta en métodos experimentales. En términos generales, parece ser que el humanismo, como aquí lo entendemos, resalta la capacidad humana de aplicar un método experimental al estudio del mundo y de esa forma exalta la capacidad racional del ser humano. Esto no quiere decir que la religión no pueda ser fundamentada racionalmente. Lo que trata de expresar es que el ser humano es capaz de explicar el mundo a partir de sus propias capacidades, sin apelar a deidades o entes sobrenaturales. En lo que respecta a la pretendida tendencia reduccionista de estos principios, se puede responder que la aceptación de dicha metafísica no implica reduccionismo. En todo caso, esos principios implican la reducción ontológica, es decir, que todo cuanto existe es físico, pero una metafísica reduccionista no es incompatible con el pluralismo explicativo. Es decir, estos principios son compatibles con la afirmación de que el mismo fenómeno puede ser explicado a partir de diferentes ciencias, no solo desde las naturales.